Imagina que dentro de tu cerebro ocurre algo verdaderamente fascinante y misterioso, algo que podría explicar uno de los mayores enigmas de la humanidad, la conciencia. Esto es lo que propone la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCHOR, una idea revolucionaria desarrollada por Roger Penrose, un físico galardonado con el Premio Nobel, y Stuart Hameroff, un anestesiólogo y psicólogo. La conciencia es algo que todos experimentamos, pero que aún no comprendemos del todo. Tradicionalmente, los científicos han creído que la conciencia surge de las conexiones entre las neuronas, las células del cerebro. Penrose y Hameroff tienen una idea diferente y sorprendente: la conciencia se origina dentro de las propias neuronas, específicamente en unas estructuras diminutas llamadas microtúbulos. Para entender esto, necesitamos dar un pequeño paseo por el mundo de la física cuántica, que estudia los fenómenos a nivel subatómico, es decir, en las partículas más pequeñas que componen los átomos. Aquí, las reglas son muy diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestro mundo cotidiano. Según la teoría ORCHOR, estos microtúbulos dentro de las neuronas no solo ayudan a las células a funcionar y comunicarse, sino que también están conectados con procesos que ocurren fuera del cerebro. Esta conexión podría ser la clave de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cerebro podría estar en sintonía con una estructura externa y universal, algo que Penrose y Hameroff llaman protoconciencia. La conciencia podría ser un fenómeno que no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestras cabezas, sino también de una conexión con algo más grande y más fundamental en el universo. Pedro Blanco, un psicólogo que apoya esta teoría, explica en su libro El universo, su conciencia cuántica y tu cerebro que los pensamientos son destellos de conciencia de la propia naturaleza. Esto sugiere que la conciencia es como una chispa de algo mucho más vasto y profundo. Esta idea es emocionante porque ofrece una nueva forma de entender cómo algo tan complejo y maravilloso como la conciencia puede surgir de las diminutas partículas que forman nuestros cerebros. La teoría de la reducción objetiva orquestada todavía es objeto de debate y mucha investigación. Abre la puerta a posibilidades fascinantes sobre la naturaleza de nuestra mente y su conexión con el universo. En 2017, los científicos Dirk K. F. Mayer y Hans J. H. Hessink de la Universidad de Groninga en Holanda publicaron un artículo en la revista Neuroquantology que lleva la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCHOR, de Penrose y Hameroff aún más lejos. Su planteamiento sugiere que el cerebro está conectado con el universo a nivel cuántico. Según Mayer y Hessink, el cerebro se vincula con una variedad de campos cósmicos, incluyendo la fuerza de gravedad, la energía oscura, y los campos magnéticos de la Tierra. Esta conexión se produce a través de dos mecanismos cuánticos complejos, el entrelazamiento cuántico y el efecto túnel cuántico. Entrelazamiento cuántico. Este fenómeno permite que partículas estén enlazadas de una manera que trasciende el espacio-tiempo convencional, permitiendo una conexión instantánea sin importar la distancia. Efecto túnel cuántico. Este se refiere a la capacidad de las partículas para atravesar barreras que, según la lógica del movimiento típico, deberían ser infranqueables. Los científicos holandeses proponen que las unidades mínimas de la materia, como átomos y fotones, tienen una forma toroidal, similar a una rosquilla. Ellos argumentan que el cerebro también se organiza en estructuras de ondas con forma toroidal, lo que permite que se acople a los campos cósmicos. La teoría ORCHOR ya plantea que la conciencia podría estar conectada con una estructura externa o protoconsciente. Mayer y Hessink van más allá al sugerir que la conciencia no es exclusiva del cerebro, sino que está presente en todo el universo. Según estos investigadores, la mente es un campo situado alrededor del cerebro, capaz de recoger información del entorno y transmitirla al cerebro a velocidades inimaginables. Proponen que mientras el cerebro opera en la tercera dimensión, la mente lo hace en la cuarta dimensión. Esto sugiere una integración entre el cerebro físico y un campo de conciencia universal. Según ORCHOR, la conciencia se origina dentro de las neuronas a través de procesos cuánticos denominados reducción objetiva. Estos procesos son orquestados por estructuras moleculares llamadas microtúbulos. Penrose y Hameroff postulan que la reducción objetiva está influida por factores no computables en la geometría del espacio-tiempo, lo que podría ofrecer una explicación al problema difícil de la conciencia. La hipótesis combina diversas disciplinas como la biología molecular, neurociencia, física cuántica, farmacobiología, filosofía,
información y comunicación cuántica, y gravedad cuántica. La idea es que la conciencia se genera a partir de actividades cuánticas más pequeñas que las computaciones neuronales tradicionales. Las teorías tradicionales sostienen que la conciencia emerge de la complejidad de las computaciones neuronales. En contraste, Orchard sugiere que la conciencia está basada en procesos cuánticos no computables, realizados por qubits, formados colectivamente en los microtúbulos de las neuronas. Estos qubits, basados en dipolos oscilantes, forman anillos de resonancia en patrones helicoidales superpuestos a lo largo de los microtúbulos. Las oscilaciones pueden ser eléctricas, debido a la separación de cargas por fuerzas de London, o magnéticas, debido al spin del electrón y posiblemente también a espines nucleares, que pueden mantenerse aislados por periodos más largos. Estos fenómenos ocurren en rangos de frecuencia de gigahercios, megahercios y kilohertz. La orquestación se refiere al proceso hipotético en el que proteínas conectivas, como las proteínas asociadas a microtúbulos, MAPS, influyen o orquestan los estados de reducción de los qubits, modificando la separación espacio-tiempo de sus estados superpuestos. Esta idea se basa en la teoría de colapso objetivo de Penrose, que postula la existencia de un límite objetivo que gobierna los colapsos de los estados cuánticos, relacionado con la diferencia de la curvatura espacio-tiempo de estos estados en la estructura de pequeña escala del universo. Desde su inicio, Orchard ha sido objeto de críticas por parte de matemáticos, filósofos y científicos. Las críticas se centran en tres áreas principales. Interpretación del teorema de Gödel por parte de Penrose. Algunos argumentan que Penrose ha malinterpretado este teorema matemático. Razonamiento abductivo. Penrose conecta procesos cuánticos no computacionales con la conciencia mediante un razonamiento que algunos consideran poco sólido. Adecuación del cerebro para fenómenos cuánticos. Se argumenta que el cerebro es demasiado cálido, húmedo y ruidoso para mantener la coherencia cuántica necesaria para los procesos descritos por la teoría. El argumento de Penrose-Lucas sugiere que, dado que los humanos pueden entender los teoremas de incompletitud de Gödel, el pensamiento humano debe ser necesariamente no computable. En 1931, el matemático y lógico Kurt Gödel demostró algo muy importante: cualquier sistema formal capaz de hacer aritmética básica no puede probar su propia consistencia y tampoco ser completo. Imagina que tienes un libro de reglas muy preciso para hacer matemáticas. Gödel probó que, dentro de ese libro, siempre habrá algunas verdades matemáticas que no puedes demostrar utilizando solo esas reglas. Si intentas incluir una regla que diga, este libro de reglas es consistente, el sistema se vuelve inconsistente. Un punto crucial en la prueba de Gödel es el uso de un truco ingenioso llamado numeración de Gödel. Esto permite crear una declaración dentro del sistema que, en esencia, dice: esta declaración no puede ser probada verdadera dentro de este sistema. Esta declaración es una especie de paradoja, no puede ser verdadera y demostrable al mismo tiempo. Ahora bien, Penrose tomó esta idea y la aplicó al pensamiento humano. En su libro, La nueva mente del emperador, 1989, argumentó que, aunque un sistema formal no puede probar su propia consistencia, los matemáticos humanos pueden ver y entender las verdades que estos sistemas formales no pueden demostrar. Según Penrose, esto implica que los humanos no son simplemente máquinas de cálculo, nuestras mentes son capaces de realizar procesos no computables. El filósofo John Lucas había propuesto una idea similar en 1961, sugiriendo que los humanos no son limitados por las mismas restricciones que las máquinas formales. Lucas y Penrose concluyeron que el entendimiento matemático humano no puede ser reducido a meros cálculos mecánicos. Si Penrose y Lucas tienen razón, necesitamos entender qué es lo que hace que el cerebro humano sea capaz de este tipo de pensamiento no computable. La mayoría de las leyes físicas que conocemos son computables y siguen reglas algorítmicas. Penrose propuso que el colapso de la función de onda en mecánica cuántica podría ser un proceso no computable. En la mecánica cuántica, las partículas no se comportan como objetos clásicos. En lugar de eso, son descritas por funciones de onda que evolucionan según la ecuación de Schrödinger. Estas funciones de onda pueden estar en múltiples estados a la vez, un fenómeno conocido como superposición cuántica. Cuando medimos una de estas partículas, parece colapsar a un estado único.
Penrose propuso que este colapso no es simplemente un resultado aleatorio inducido por el entorno, sino que podría haber una forma de colapso más fundamental y no computable, que llamó reducción objetiva OR. Esta idea sugiere que en ciertos sistemas aislados, el colapso de la función de onda podría ocurrir de una manera que no se puede predecir algorítmicamente, ofreciendo una base física para los procesos no computables en el cerebro humano. Roger Penrose intentó combinar la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica usando sus propias ideas sobre la estructura del espacio-tiempo. Propuso que, a la escala de Planck, la unidad más pequeña de tiempo y espacio, el espacio-tiempo no es continuo como generalmente se cree, sino que es discreto, como una serie de puntos separados. Penrose sugirió que cada superposición cuántica crea su propia pequeña burbuja de curvatura en el espacio-tiempo. La gravedad actúa sobre estas burbujas, haciéndolas inestables si superan la escala de Planck, lo que provoca que colapsen en uno de los posibles estados. La reducción objetiva OR según Penrose está determinada por el principio de indeterminación. Básicamente, cuanto mayor sea la masa-energía de un objeto, más rápido ocurrirá la OR. Un aspecto crucial de la teoría de Penrose es que la selección del estado tras la reducción objetiva no es aleatoria ni algorítmica, sino influida por una información no computable incorporada en la geometría del espacio-tiempo a la escala de Planck. Penrose cree que esta información es platónica, representando verdades matemáticas puras y valores estéticos y éticos fundamentales. Esto se alinea con su visión de los tres mundos, el físico, el mental y el matemático platónico, siendo este último el que sostiene el pensamiento no computable. No hay evidencia que respalde la reducción objetiva de Penrose, pero su teoría es verificable. Se ha sugerido un experimento llamado Felix para probarla. En 2013, Penrose y Amerov informaron sobre experimentos realizados por Bandyopadhyay et al., que apoyaban la teoría en 6 de sus 20 tesis sin invalidar las demás. Penrose y Stuart Amerov desarrollaron inicialmente sus ideas por separado, uniéndose en la década de 1990 para crear la teoría Orchard. Penrose, un matemático, se enfocó en el teorema de Gödel, mientras que Amerov, con experiencia en investigación del cáncer y anestesia, se interesó en las estructuras cerebrales. Al leer La nueva mente del emperador, de Penrose, Amerov sugirió que ciertas estructuras dentro de las neuronas, como los microtúbulos, podrían ser los sitios donde ocurren los procesos cuánticos relevantes para la conciencia. Esta colaboración llevó al desarrollo de la teoría Orchard, detallada en el segundo libro de Penrose sobre la conciencia, Sombras de la mente, 1994. Amerov se centró en el citoesqueleto de las neuronas, en particular en los microtúbulos, componentes clave del citoesqueleto. Estos microtúbulos no solo proporcionan soporte estructural, sino que también juegan roles en el transporte exoplasmático y en el control del movimiento, crecimiento y forma de la célula. Con los avances en neurociencia, el papel de los microtúbulos ha ganado mayor importancia, respaldando la teoría de Amerov y Penrose. Stuart Amerov propuso que los microtúbulos dentro de las neuronas podrían ser el lugar donde ocurren procesos cuánticos importantes para la conciencia. Los microtúbulos están formados por subunidades de una proteína llamada tubulina. Dentro de estos microtúbulos, las proteínas tubulina tienen pequeñas bolsas que pueden albergar electrones con una carga particular llamada. Estos electrones están distribuidos en la tubulina en anillos que están bastante cerca unos de otros, alrededor de 2 nanómetros de separación. Amerov cree que esta cercanía permite que los electrones de las tubulinas puedan entrelazarse cuánticamente, lo que significa que los estados de estas partículas se correlacionan de manera que no se pueden separar. En sus primeras ideas, Amerov sugirió que estos electrones podrían formar un condensado de Bose-Einstein, un estado especial de la materia donde un grupo de átomos actúa como una sola entidad cuántica. Luego, propuso otra idea llamada condensado de Froude, que se refiere a una oscilación coherente de moléculas en los microtúbulos. Este modelo también fue criticado por otros científicos, como el grupo dirigido por Reimers. Amerov defendió su idea, argumentando que los modelos utilizados para criticar su teoría no reflejaban adecuadamente la estructura real de los microtúbulos. Amerov también sugirió que los efectos cuánticos en los microtúbulos no solo afectan a la célula individual, sino que podrían influir a gran escala en el cerebro.
propuso que los condensados de microtúbulos en una neurona podrían conectarse con condensados en otras neuronas y células gliales a través de conexiones sinápticas. Según su teoría, la brecha entre las células es lo suficientemente pequeña para que los objetos cuánticos puedan cruzarla, extendiéndose a través de grandes áreas del cerebro. Amerov postuló que esta actividad cuántica a gran escala podría ser responsable de la generación de ondas gamma a 40 Hz, diferentes de los rayos gamma, una idea basada en la teoría de que las uniones de brecha en las células están relacionadas con estas oscilaciones gamma. La teoría de Orchard, desarrollada por Stuart Amerov y Roger Penrose, fusiona dos ideas clave: el argumento de Penrose-Lucas y la hipótesis de Amerov sobre la computación cuántica en el cerebro. Según esta teoría, los microtúbulos en el cerebro, al formar lo que se llama un condensado cuántico, pueden experimentar un fenómeno conocido como reducción objetiva de la función de onda. Este proceso no solo influye en cómo tomamos decisiones, sino que también está vinculado a las experiencias que emergen de la estructura fundamental del espacio-tiempo. La teoría sugiere que los microtúbulos no operan en aislamiento. Más bien, están en constante interacción con la actividad sináptica convencional entre las neuronas, afectándose mutuamente. En 1998, Amerov presentó 8 supuestos clave y 20 predicciones comprobables para respaldar su teoría. Posteriormente, en enero de 2014, Amerov y Penrose anunciaron que un descubrimiento realizado por Anirban Bandyopadhyay en Japón, sobre vibraciones cuánticas en los microtúbulos, brindaba evidencia favorable para la teoría de Orchard. La teoría de Orchard ha enfrentado críticas. Físicos y neurocientíficos han cuestionado su validez, argumentando que el modelo no se ajusta bien a la fisiología cerebral. Por otro lado, el argumento de Penrose-Lucas sobre el teorema de incompletitud de Gödel también ha sido objeto de críticas. Matemáticos, informáticos y filósofos han señalado que el argumento presenta fallas. Por ejemplo, Laforte ha argumentado que para conocer la verdad de una afirmación de Gödel, uno ya debe saber que el sistema formal es consistente, algo que no se puede probar. Minsky, por su parte, ha señalado que la capacidad humana para aceptar ideas incorrectas como verdaderas sugiere que la comprensión matemática no necesita ser perfectamente consistente, y que la conciencia podría tener una base determinística. Pfefferman, en su crítica al segundo libro de Penrose, Sombras de la mente, argumentó que los matemáticos no avanzan simplemente mediante búsqueda mecánica, sino a través de razonamiento, percepción e inspiración. También cuestionó el platonismo de Penrose, argumentando que las matemáticas cotidianas pueden formalizarse de manera que no requiere de la visión platónica propuesta por Penrose. Ioncel criticó la forma en que Penrose utilizó el teorema de Gödel para argumentar que la inteligencia humana no puede ser completamente replicada por las computadoras. Searle apuntó que Penrose asumió erróneamente que todos los algoritmos deben ser describibles matemáticamente. Para ilustrar su crítica, Searle usó el ejemplo de cómo se asignan números de matrícula, LPN, a números de identificación de vehículos, VIN. Según Searle, no existe una fórmula matemática que relacione un VIN con su LPN, pero el proceso de asignación es simple y puede ser manejado fácilmente por una computadora. En otras palabras, la asignación de LPN a VIN no es un problema que requiera un algoritmo matemático complejo, sino que simplemente se maneja mediante una base de datos. El ejemplo de Searle no prueba que existan algoritmos que no puedan ser descritos matemáticamente, sino que muestra que algunas tareas computacionales se gestionan de manera diferente. En cuanto a la decoherencia en organismos vivos, en el año 2000, Max Tegmark planteó que cualquier sistema cuántico en el cerebro perdería su coherencia cuántica debido a las interacciones ambientales mucho antes de que pudiera influir en la actividad neuronal. Este argumento, conocido como cálido, húmedo y ruidoso, sugiere que la decoherencia en los microtúbulos ocurre en una escala de tiempo tan breve, de femtosegundos, que es demasiado corta para afectar el procesamiento neuronal. Christoph Koch y Klaus Hepp también compartieron la opinión de Tegmark, concluyendo que la coherencia cuántica probablemente no desempeña un papel importante en la neurofisiología. Ellos indicaron que, para que la influencia de la coherencia cuántica en el cerebro pase de ser una especulación lejana a una posibilidad real, sería necesario demostrar empíricamente la existencia de bits cuánticos que sean lentamente decoherentes y controlables en las neuronas, o encontrar un algoritmo cuántico eficiente para las funciones cerebrales. En respuesta a Tegmark,
Hagan, Tuchinski y Amerov argumentaron que Tegmark no estaba evaluando el modelo Orchard correctamente, sino un modelo diferente que consideraba superposiciones cuánticas separadas por 24 nanómetros, en lugar de las separaciones mucho menores que se proponen para Orchard. Según el grupo de Amerov, el tiempo de decoherencia en su modelo sería mucho mayor que el estimado por Tegmark, aunque aún así muy por debajo del tiempo necesario para el procesamiento neuronal. Sugirieron que la capa de contraiones Debye podría ayudar a detectar fluctuaciones térmicas y que el gel de actina circundante podría mejorar el ordenamiento del agua en los microtúbulos. También mencionaron que la energía metabólica incoherente podría ordenar más agua y que la red de microtúbulos podría tener mecanismos para corregir errores cuánticos, ayudando a resistir la decoherencia cuántica. Desde la década de 1990, se han acumulado varias observaciones que desafían la idea de que los sistemas cuánticos no pueden funcionar en ambientes cálidos y húmedos como el cerebro. Por ejemplo, investigaciones en Harvard mostraron que se pueden mantener estados cuánticos durante 2 segundos a temperatura ambiente usando diamantes. En la fotosíntesis, las plantas demuestran cómo el transporte de electrones puede ser coherente cuánticamente a temperaturas normales. En 2014, estudios teóricos y simulaciones en biofísica cuántica analizaron cómo las resonancias cuánticas en la tubulina podrían estar conectadas mediante transferencias de energía, lo que sugiere que la coherencia cuántica en las proteínas es plausible. En 2007, Gregory S. Engel, profesor de química en la Universidad de Chicago, comentó que los temores sobre el cerebro siendo demasiado cálido y húmedo para la coherencia cuántica se habían disipado. Según Engel, ya se habían encontrado múltiples procesos cuánticos efectivos en condiciones similares. En 2009, varios estudios, como los de Reimers et al. y M.C. et al., presentaron críticas a la teoría. Los primeros argumentaron que las versiones anteriores de la teoría que proponían la formación de estados cuánticos especiales en los microtúbulos, como los condensados de Bose-Einstein o Furicy, no estaban respaldadas por experimentos. Además, afirmaron que los microtúbulos solo podrían mantener una coherencia cuántica muy débil, de solo 8 MHz. Estas críticas llevaron a nuevas revisiones de la teoría que explicaron cómo oscilaciones de dipolos y formaciones de nubes de spin podrían ser compatibles con la hipótesis de Orchard. Por otro lado, M.C. et al. hicieron 2 afirmaciones críticas, que las moléculas aromáticas no pueden cambiar de estado debido a su deslocalización y que los cambios en la tubulina relacionados con la conversión de GTP requerirían más energía de la que sería práctica. Amerov y Penrose respondieron a la primera afirmación diciendo que se referían a cómo se comportan varias nubes de electrones en conjunto, y a la segunda afirmación mencionaron que no era necesario un consumo energético prohibitivo para que estos procesos ocurran. En 1998, Amerov propuso que las dendritas córticas del cerebro estaban llenas de microtúbulos de una red específica, llamada red A. Un estudio realizado en 1994 por Kikkawa y sus colegas mostró que, en realidad, todos los microtúbulos en el cerebro tienen una red diferente, denominada red B, además de una costura. La teoría Orchard también dependía de la existencia de uniones de brecha entre neuronas y células gliales. No obstante, un estudio realizado en 1992 por Binmoyer y su equipo demostró que tales uniones no están presentes en el cerebro adulto. Aunque la investigación con cultivos de células cerebrales de embriones de rata mostró algo de acoplamiento eléctrico entre neuronas jóvenes y astrocitos, la teoría Orchard afirma que este acoplamiento ocurre también en neuronas maduras. Esto va en contra de los hallazgos bien establecidos que indican que, durante la maduración neuronal, las conexiones eléctricas entre neuronas y astrocitos se debilitan, como lo afirmaron Froese y sus colegas. En 2001, Amerov sugirió que la coherencia cuántica de los microtúbulos se propaga entre neuronas a través de estructuras llamadas cuerpos lamelares dendríticos, DLB, que, según él, se conectarían a las uniones de brecha. En 1995, DCEU y su equipo demostraron que los DLB están demasiado lejos de las uniones de brecha para hacer posible esta propagación. En 2014, Bandyopadhyay y sus colegas especularon sobre la posibilidad de que la coherencia cuántica en los microtúbulos pudiera extenderse entre neuronas a través de una especie de transmisión inalámbrica de información en el cerebro. Amerov y Penrose mostraron escepticismo sobre si tal transmisión podría realmente mantener los estados cuánticos necesarios.
Amerov también sugirió que los fotones en la retina se detectan directamente por los conos y bastones sin descomponerse primero, lo cual también fue refutado. Se han presentado críticas adicionales basadas en la biología. Por ejemplo, Georgiev y sus colegas señalaron problemas con las ideas de Amerov, como la falta de una explicación para cómo se liberan los neurotransmisores desde los terminales de los axones y errores en la estimación del número de dímeros de tubulina por neurona cortical. Amerov defendió sus ideas en una entrevista en 2013, pero no explicó en detalle por qué consideraba que estas críticas no eran válidas. Este post ha sido sugerencia de John Rick, uno de los miembros del canal. Encontrarán su canal en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.